Gloria al Señor. ¿Qué le parece si vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 20? Hay una lectura maravillosa ahí. Versículo 16 al 20 tenemos esa lectura. Muy interesante, muy bonita. Y así leerla rápidamente, como tal vez no tiene mucho sentido o sabor, pero vamos a tratar la manera de entenderla en este día. Amén. Cuando usted lo tenga, me indica con amén. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20. Yo leo la Biblia y la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así el versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran, dice la Biblia, pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, dice la Biblia, le siguieron. Hasta ahí dejamos la lectura. Oramos al Señor, bendecimos su nombre y le decimos: buen Dios y Padre, muchas gracias por tu misericordia, por tu amor y tu compasión. Hemos leído tu palabra. Ahora, Señor, te pedimos en tu amor y en tu misericordia que nos ayudes a poder entenderla, Señor. Háblanos al corazón, háblanos a nuestro interior, a nuestro espíritu, a nuestra conciencia, Señor, como también a nuestros oídos. Bendice, Señor, cada vida, cada corazón en esta preciosa hora en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Hoy quiero hablar del tema: seguir a Jesús es una decisión. Seguir a Jesús es una decisión. ¿Okay? Entendamos rápidamente. No sé cuántos de aquí han ido a explorar o han ido de vacaciones a ciertos lugares desconocidos y han tenido que rentar a un guía o han tenido que pedir una guía para poder conocer el lugar o caminar o introducirse. Lógico, ¿verdad? Para no perderse y disfrutar el paseo. ¿A cuánto les ha pasado eso? A nadie. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a esos lugares que no conocemos, pedimos un guía, pedimos una ayuda, pedimos a alguien quien nos ayude. Eso deberíamos de hacer, ¿verdad? Para no perder el tiempo en el lugar o en el paseo que debemos o tomaríamos en ese momento. Entonces, cuando hablamos de lo que sería entonces para nosotros lo contrario, podemos nosotros perder y sufrir grandes pérdidas, incluso hasta la vida podíamos perder. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Debemos de seguir las instrucciones, muchas de las veces del guía, al pie de la letra. Aún así también cuando nos equivocamos, también entendamos que como humanos nos equivocamos. Ejemplo, ¿cuántos hemos comprado aquí un aparato eléctrico que se tiene que armar, un mueble, algo por el estilo? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Leer el manual, leer las instrucciones. Correcto. Yo he tenido el error de armar algo sin leer las instrucciones. Y créalo, me he metido en problemas. Me durará más tiempo del que no debería de tomarme, porque la instrucción da pasos a seguir.
para no cometer errores. Y aún así, con las instrucciones, cometemos errores, ¿verdad que sí? Yo he cometido errores. ¿Cuántos hemos cometido errores? Le vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Cuántos hemos cometido errores en la vida? Muchos hemos cometido errores en la vida. ¿Será porque en la vida no hay una guía? ¿Será porque en la vida no hay una instrucción escrita para no cometer errores? Se han escrito muchos libros, se han escrito buenos libros. Hay libros de filosofía, hay libros de instrucción, hay libros de sociología, hay libros donde el hombre puede entender y conocer muchas cosas de ciencia, libros de tantas cosas que existen. Incluso, ¿verdad? Libros para poder llevar un buen matrimonio, libros cómo poder comunicarnos con los hijos, cómo comunicarnos con la pareja, cómo invertir, cómo tener un negocio y cómo hacer tantas cosas. Y muchos de nosotros hemos llevado nuestra vida sin tener un momento de sentarnos y leer algo al respecto. Por ejemplo, yo quiero poner un negocio, yo quiero armar un negocio, yo quiero hacerlo, pero muchas de las veces no vamos a la escuela ni nos tomamos el tiempo para estudiar. Sencillamente nosotros lo hemos hecho así, como decimos, al reventón. ¡Pum! Vámonos, yo voy a armar un negocio y vámonos y esto y lo otro ya aquí en la mente. Y muchas de las veces nos ha funcionado, especialmente cuando tenemos la experiencia de trabajar en ese lugar. Cuando tenemos la experiencia de haber laborado o estar laborando, tenemos la confianza de hacerlo porque ya sabemos el trabajo. Pero hay muchos requisitos, que hay cosas que desconocemos. Hay requisitos que hay que llenar, hay que sacar licencias, hay que sacar un número del gobierno, del Estado. Bueno, son muchas cosas que hay que hacer. Ahora, si la persona no tiene el conocimiento, pero tiene, como decimos, tiene el dinero, tiene la plata, dicen allá en Centroamérica, tienen el pisto, tienen el billete. Entonces es fácil decir, bueno, yo voy a levantar un negocio y punto y se acabó. Pongo a alguien que lo trabaje y vámonos. Y a veces puede funcionar, como muchas de las veces no puede funcionar. Y entendemos de que las pérdidas, muchas de las veces de nuestras decisiones, pueden ser equivocadas y nos puede llevar a una situación fatal. Dos cosas, económicamente y emocionalmente. Entonces, hay pérdidas, sí hay pérdidas muchas de las veces. Claro, a veces hay ganancias, a veces se gana más. Pero con todo ello, entendamos que a veces las decisiones que tomamos en la vida nos pueden causar grandes problemas. Y ahí es donde tenemos que entender que a veces no hemos tomado el tiempo o no hemos tomado esa dedicación para prepararnos en esas áreas importantes como acabo de mencionar, como ir a un lugar de paseo, armar un mueble, un aparato, armar un negocio y todas estas cosas que son importantes conocer cómo poder hacerlo mejor y no tener pérdidas. Entonces aquí entendamos una parte importante e interesante que hemos leído y considerado en la Biblia. Aquí podemos entender que en cambio nosotros como creyentes, como seres humanos, algo que nosotros tenemos seguro en la vida es poder seguir a Jesús el Señor y de una manera depositar en Él nuestro corazón, pues Él sabe bien lo que nosotros necesitamos cada día en la vida. Así que si hay algo que nosotros hoy debemos de entender a través de la Biblia, hermano, que aunque nosotros no sepamos cómo caminar en esta vida, hay alguien que sí sabe lo que nosotros necesitamos en esta vida, y ese es el Señor Jesucristo. Hoy hemos leído un pasaje interesante en la Escritura donde nos ha llamado nuestra atención y vemos lo que nosotros no podemos ver, Jesús sí lo puede ver. Y aquí en este pasaje, el versículo 16 nos dice, vuelvo y repito y leo el texto.
Y caminando junto al mar de Galilea, veo a Simón y a Andrés, su hermano, que dice la Biblia que echaban la red en el mar, porque dice la Biblia que eran pescadores. No era porque no sabían, sino porque la Biblia dice que eran pescadores. Eso quiere decir de que estos dos hermanos, eso era su trabajo, eso era su labor, es lo que ellos hacían diariamente. De ahí se mantenían, de eso vivían, y se cree que eran familias de recursos medios. Quiere decir que ellos podían mantener a sus familias de este trabajo que ellos realizaban. Entonces entendamos que todos estaban a la orilla del mar de Galilea. En esta región era algo, ¿cómo podemos llamarle? No era muy reconocida de una manera socialmente, sino que se cree que los que trabajaban y los que vivían a la orilla de esta área, de esta parte del mar, eran personas que eran de una manera menospreciadas y eran rechazadas, porque no eran muchos de ellos 100% judíos. Entonces entendamos una parte aquí, y aquí no me voy a detener, solamente voy a mencionar algo importante. Si hay algo que el judío tiene, son cosas buenas. Por ejemplo, usted no va a ver un judío pobre, usted va a ver un judío exitoso, de negocios, rico, que eso es lo que ellos tienen. Pero hay un problema que ellos tienen, es que ellos son bien orgullosos, y ellos dicen de que no existe otra gente mejor como la de ellos. Y ese es un grande problema, y eso no solamente lo tenemos en la actualidad, lo tenemos bíblicamente. Porque la gente que no pertenecía a su sangre en aquellos tiempos los tenían como animales. Los tenían, hermanos, de una manera muy baja. No los aceptaban en su nación, en su gente, ni en su religión. Costaba que alguien entrara. Tenía que tener algo que ellos vieran razonable para ser aceptados con ellos. Ahora, no es que no había, sí habían. Se recuerda del etíope que venía de adorar de otro reino del África, cuando la Biblia dice que lo intercepta Felipe cuando él regresaba en su carruaje, cuando había descendido a Jerusalén a adorar. Él no era judío, era un etíope, pero se le conoce a aquella gente que abrazaban o querían abrazar la religión judía como prosélitos, pero para llegar a ese punto de prosélito tenían que pasar muchos requisitos para poder llegar a ese punto. No gozaban de los privilegios como un judío. Así que aquí entendamos que aunque tal vez ellos lo eran, pero eran de baja sociedad, tampoco eran aceptables para mucha gente. Entonces aquí hay algo interesante que la Biblia nos enseña en esta parte, muy interesante. Aunque estaba muy distante de Jerusalén y no abundaban los centros educativos, a pesar de esto Jesús fue allí para escoger los primeros discípulos que vemos en la historia de la Biblia. Lo que de una manera Él quiso de una manera llamar, aunque la sociedad los había rechazado, a muchos de ellos Jesús fue y los fue a buscar para que fueran así sus discípulos. Entendamos aquí que lo que Él quiso, y de una manera, fue llamarlos, prepararlos para que ellos pudieran ser las personas indicadas y especiales que el Señor iba a usar en su momento. En el versículo 16 nos dice que Jesús, dice la Biblia, que los vio. Eso nos indica a nosotros que el Señor fijó su mirada en ellos y da inicio al cumplimiento del plan hacia la vida de ellos. Si hay algo que debemos de entender en la vida de cada uno de nosotros, es de que nosotros tenemos un plan en la vida de Dios. Tal vez nadie tenga un plan con nosotros, tal vez no tengamos ni nosotros un buen plan, hermano, en la vida, pero Dios tiene un plan con nosotros, que eso es lo lindo de Dios, que Dios tiene, hermano, el tiempo para pensar en nosotros, cuando a veces nosotros no tenemos el tiempo de pensar en Él.
Él tiene el tiempo para pensar en nosotros. Entendamos aquí que la Biblia dice y los vio. Eso nos indica que Él tomó el tiempo o ya los había observado. Aunque aquí no es el primer contacto que tiene con ellos, sino que hay 4 evangelios interesantes que me voy a tomar en otro momento el tiempo para explicar con detalles algunos puntos interesantes. Solamente quiero mencionar algo, y es de que aquí el evangelio de Marcos tiene una misma narrativa de lo que es Lucas y de lo que es Mateo. Pero cuando habla el evangelio de Juan, tiene una narrativa completamente diferente a lo que estamos leyendo, enfocándose sí a lo mismo. Pero el evangelio de Juan nos enseña de que no fue Jesús el que en este caso de este versículo los haya llamado. En el evangelio de Juan, la Biblia dice que los discípulos que él llama aquí lo fueron a buscar y le siguieron. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia quiere decir? Es que cuando Jesús pasa a la orilla de aquí del mar de Galilea, y cuando Él los ve y los llama, no era la primera vez que Él había tenido un contacto con ellos. A eso es lo que yo me quiero referir. No era la primera vez que Él tiene un contacto con ellos. Ya había tenido en algún momento de la vida un momento de contacto, de relación, donde incluso ellos lo siguieron y vieron tal vez ciertas actividades del Señor, pero no les había llamado la atención. Incluso el evangelio habla de que estos 4 hombres que hemos leído fueron discípulos primeramente de Juan el Bautista. Así que ellos tenían algún conocimiento, sí, tenían algún conocimiento de Jesús, lo tenían. Juan el Bautista lo tenía, sabía de que iba a venir una persona mayor que él y que iba a traer salvación y liberación. De eso los discípulos de Juan lo sabían. Ahora, aquí es interesante pensar en este punto, porque cuando nosotros vemos aquí que las autoridades del lugar de una manera habían rechazado a Jesús, y de una forma él no se sentía tal vez acogido por aquella gente, mas sin embargo el Señor seguía visitando y caminando aquellos lugares. Entonces vemos en este versículo que la Biblia dice que vio a aquellos discípulos, fijó los ojos en ellos. Eso quiere decir que Jesús se empeñó y tomó el momento en buscarlos y ver en ellos algo que ellos, ni aún ellos, estaban considerando lo que ellos podían hacer en lo que respecta a servicio de Dios. Si hay algo que nosotros hoy debemos de considerar, es que nosotros antes de estar aquí no pensábamos en ningún momento que sabíamos cantar, que sabíamos tocar, que sabíamos enseñar, que sabíamos predicar y que sabíamos hacer lo que hoy hacemos para la obra de Dios. Yo pienso que nadie de los que estamos aquí, hermano, le pasó por la cabeza hacer lo que hoy está haciendo. ¿Verdad que no, hermanos? Aunque nuestros hijos han nacido dentro de la iglesia, ellos en ningún momento, y si usted nació dentro de la iglesia, en su momento porque viene de familia cristiana, usted no se imaginó que un día iba a estar aquí o que iba a hacer lo que está haciendo. Porque si hay algo que nosotros debemos de reconocer, es que no es por lo que nosotros podemos, por talento o por decisión propia o porque podemos o sabemos. No, lo que se hace aquí es por la gracia y bendita del Señor. En otras palabras, Dios pone al que Él quiere poner. Dios llama al que quiere llamar. Dios bendice al que quiere bendecir. Y cuando Dios decide bendecir a alguien que Él quiere bendecir, hermano, mire, se oponga quien se oponga el diablo, se oponga al infierno, se opongan los demonios, se oponga, hermano, el hombre, el político, el millonario, el rico, el pobre, el blanco, el negro, el rojo, quien se quiera oponer, no va a poder parar la bendición de Dios sobre la vida de la persona.
Nadie puede estar en contra de Dios, aunque han habido muchos, pero no han podido estar de pie contra Dios. Entonces, entendamos algo que estamos considerando hoy, y es que la elección del Señor en la vida de alguien, hermano, es algo que es tan fuerte de que muchas de las veces no somos resistibles al llamado de Dios. Tenemos que ceder al llamado de Dios. Aquí hay algo interesante, porque la Biblia dice que el Señor fijó los ojos en ellos y miraba en ellos y da inicio al cumplimiento de su plan con ellos. En otras palabras, lo que ellos no miraban que tenían, el Señor sí miraba lo que ellos tenían. Qué interesante. Porque lo que ellos nunca pensaron, lo que iban a hacer, el Señor ya los estaba viendo, lo que ellos iban a hacer. Lo que ellos nunca pensaron de que Dios los iba a llevar y a usar, el Señor ya los miraba, que los iba a llevar y los iba a usar. Entonces Jesús, de una manera, como dice la Biblia, y el ejemplo de Jeremías, que de antes que te formase en el vientre, le dijo el Señor a Jeremías, le dijo, te conocí. Si hay algo que hoy necesitamos reconocer, es que Jesús, el Señor, nos ha visto a nosotros mucho antes de que nosotros llegáramos a esta vida. Si alguien que sabía bien nuestra vida y conoce bien nuestra vida, es Él. Él conoce, hermanos, nuestra vida tal y como es. Él conoce desde el principio de nuestra vida y conoce hasta el final. Ahora, aquí hay un punto interesante que tal vez usted se pueda preguntar. Y tal vez su pregunta sería, si Él sabe mi vida, ¿por qué Él no quita, no detiene o hace algo a favor mía? Y es muy sencilla la respuesta. La respuesta es muy sencilla. Y la respuesta para nosotros hoy sería, hermano, cuando nosotros comencemos a hacer claramente la voluntad de Dios y nos dediquemos para Dios, entonces Dios tendrá el cuidado de nosotros. Pero mientras nosotros ignoremos, mientras nosotros no queramos, mientras nosotros resistamos, mientras nosotros nos pongamos, como decimos, nuestros moños, entonces no podemos reclamar algo que no está permitido en lo que es la voluntad de Dios. Estamos ahí. Estamos ahí. Ahora, tal vez se pueda malinterpretar, pero es un ejemplo. ¿Cuántos tienen aseguranza de vehículo aquí? Pienso que todos. ¿Qué pasa cuando su aseguranza se vence? Lo para el policía y usted presenta su aseguranza. El policía le dice, usted no tiene aseguranza. Le va a decir, sí tengo aseguranza. No, porque aquí tiene una fecha vencida. Nosotros no podemos decir que estamos asegurados cuando nuestra conducta con Dios no está al orden o a la forma que Dios quiere en nosotros. Entonces no podemos reclamar algo que no nos conviene cuando nosotros sabemos que estamos en condición equivocada. Ejemplo, un padre o una madre que hoy estamos tomando el tiempo. Todos los hijos que viven debajo del techo son hijos, ¿verdad que sí? Pero no todos los hijos son obedientes, pero siguen siendo hijos. Y entendemos esa parte. Pero ¿a cuál hijo usted se va a inclinar más, madre? Todos. Yo le voy a decir una cosa. Debemos de amar a todos. Debemos de amar a todos. Pero sería injusto amar a aquel que no se porta bien a aquel que se porta bien. Entonces sería injusto. La balanza sería injusta. No, tenemos que reconocer a aquel que hace el bien. Claro, seguir amando al que está haciendo mal, pero no podemos tampoco, ¿verdad?, felicitar por lo que está haciendo. Tenemos que poner la balanza clara en esa parte. Entendamos que todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Son dos cosas muy distintas.
Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces usted dirá, ¿y qué es ser hijo? La Biblia dice, aquel que recibió a Jesús, la Biblia dice que le dio la potestad, el derecho de llamarle hijo de Dios. Entonces, ¿dónde está el derecho? Cuando aceptamos, cuando creemos y cuando le seguimos, somos hijos de Dios. Entonces, no todos somos hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios, no nos confundamos. Sino es el que hace, dijo el Señor, la voluntad de mi Padre. Entonces, entendamos la Biblia, porque el Señor nos ha visto desde nuestra infancia, desde nuestra juventud. Y en el momento indicado, Él se acercó a nosotros, hermano. Sí, hermano, a nosotros se nos han olvidado cosas de nuestra niñez, de nuestra infancia, pero al Señor no se le ha olvidado la vida de nosotros. Dios conoce con exactitud la historia de nuestra vida. Conoce, hermano, y conoce bien nuestra adolescencia. Que yo sé que aquí habemos algunos que nuestra adolescencia y nuestra juventud no fue nada buena. Habemos aquí algunos, hermanos, que, ay, hermano, fuimos cosa seria en la vida, ¿verdad que sí? Fuimos tremendos en la vida de la adolescencia. Fuimos tremendos en la vida de la juventud. Mas sin embargo el Señor, hermano, Él tenía un plan para nosotros. Por tanto, Él, hermano, se ha ocupado de nosotros y de una manera ve claramente para qué nosotros fuimos diseñados. Probablemente usted ha pensado en el momento de la vida, bueno, yo ya no tuve arreglo, yo ya no tengo arreglo. No. Dios permitió que llegáramos a la vida, hermano, con un propósito. El primer propósito de la vida es que nosotros atendamos al llamado del Señor. Ahora, con esto yo voy a decirle algo a usted bien importante. No todos los que escuchan el Evangelio van a ser salvos. No todos los que escuchan el Evangelio van a ir al cielo. No todos los que, hermanos, vienen a una iglesia, van a una iglesia, van a ir al cielo. No nos confundamos en eso tampoco. No nos confundamos en eso. Hay personas que incluso han nacido y nacerán dentro de las iglesias, hermano, pero eso tampoco quiere decir que van para el cielo. Tampoco es así. Entonces, pastor, ¿qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice que si nosotros no aceptamos, no confesamos a Jesucristo como Salvador y vivimos como Él pide que lo hagamos, no llegaremos ni viviremos en el cielo. Eso así es. Ahora, voy rápido en esta parte porque yo quiero terminar con algo con ustedes importante. Porque cuando entendemos el versículo 17, seguir a Jesús nos lleva a un escenario de bendiciones. El versículo 17 dice, y Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores, les dijo, de hombres. ¿Cómo le dijo? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús, entendamos algo importante. Si hay alguien que transforma las vidas, se llama Cristo Jesús. Amén. Aquí, en este caso, Simón, de una manera, lo llevaba de trabajar con peces a trabajar con personas. Entonces, la Biblia aquí nos enseña algo fascinante, porque de las redes, aquí podemos entender de lo que ellos hacían, de las redes a un mensaje, de lo que era la pesca hacia pescar personas para el reino de Dios. Entonces aquí la Biblia nos enseña a nosotros algo fascinante en esta parte de la Biblia. Disculpen, hermano, que se me está yendo la voz, así que estoy calentando solamente la garganta. Entendamos que del anonimato a la importancia y miles de seres humanos, y de una manera o de una rutina de lo que pudo haber sido la vida
marítima de estos pescadores en Galilea a una vida sobrenatural, y fe y milagros fue algo extraordinario para ellos. Así que aquí, si algo que nosotros debemos de considerar es que el Señor los lleva a nuevos escenarios de bendición y de gloria. Entonces la frase que nos fascina aquí entender es: venid en pos de mí. Aquí la Biblia dice: venid en pos de mí. Y el Señor les dice: y os haré pescadores de hombres. Y esto nos lleva a hacernos varias preguntas, y las cuyas respuestas nos pueden permitir ver en nuestros objetivos de vida cuáles serían, por ejemplo, algunas de las que tal vez no existen, o de las que probablemente nos estén deteniendo la vida. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es nuestra posición o anhelo en la vida más profunda? No sé si usted se ha hecho esa pregunta. Segunda pregunta sería: ¿cuál es nuestro deseo al despertar todos los días? Yo sé cuál sería esa respuesta para muchos. La tercera sería: ¿qué es lo que hace palpitar nuestro corazón? Esa pregunta pienso que sería algo excelente para muchos, ¿verdad?, de los que estamos enamorados. Pero también la cuarta sería: nosotros vamos en pos de qué o de alguien, de quién o de alguien. El consejo aquí divino del Señor sería seguir a Jesús sin esperar o sin ver ningún beneficio humano a cambio, sino sencillamente a través de la fe y el amor al Señor en nuestra vida. Entonces, cuando entendemos aquí esta parte que para nosotros es fascinante entender, yo me quiero detener en esta parte. Y es que cuando la Biblia nos enseña: venid en pos de mí, lo que el Señor está haciendo en esta parte es que el Señor nos está haciendo una invitación. Y es una invitación directa y una invitación urgente de Jesús a seguirle, pero también de una manera a ser ejemplo, a convertirse en discípulo. Entonces, cuando el Señor dice y les hace la invitación: vengan en pos de mí, no era sencillamente que vinieran corriendo y le siguieran a Jesús y le dijeran: aquí estamos, maestro, ¿qué hay que hacer? No, eso no era así. Eso no era así. El decir: este año voy a trabajar con todo, o el próximo año voy a decidir a dar todo para Dios, tampoco era de esa manera. Lo que implica aquí el llamado urgente del Señor a estos hombres que Él ya había conocido y que en algún momento Él había tenido un contacto. El llamado fue urgente, el llamado fue directo, el llamado fue de una manera a que ellos siguieran a Jesús, pero también para que fueran ejemplo de Él. Esto implica abandonar la vida anterior para adoptar una nueva visión o misión espiritual en la vida. Así que lo que el Señor estaba haciendo era que los estaba invitando a tener una nueva vida en sus vidas. Lo que el Señor estaba haciendo era que los estaba llamando a que tuvieran una conversión hacia la vida de Él, a que ellos dejaran una condición de vida a poder adoptar ahora una nueva conducta o forma de vida. ¿Qué significa esto? Esto significa hacer discípulo activo y de una manera cambiando el propósito de vida por una vida mejor, o poder llevar ahora un mensaje que ellos nunca habían entendido y nunca lo habían hecho. Pero aquí es donde entra la parte misteriosa, si podemos así decirlo. Algo que ellos nunca habían imaginado era cómo llevar un mensaje, pero cuando ellos comienzan a seguir a Jesús, ellos entienden ahora cómo dar un mensaje de Jesús. ¿Y cuál era ese mensaje?
el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de salvación, el mensaje que transformaría la vida del ser humano, el mensaje que trae esperanza. El mensaje, hermano, que nos hace reconocer que somos pecadores y que necesitamos salvación en nosotros. Le hago la pregunta: ¿cuántos aquí hemos recibido a Jesús como Salvador? Entonces aquí entendamos la frase. Aquí el llamado es una acción inmediata. No es una invitación a considerar algo más tarde, sino de una manera un orden urgente y breve que requiere una respuesta inmediata, como lo hicieron Pedro y Andrés, y que la Biblia dice que dejaron sus redes en ese mismo momento. Así que el llamado fue urgente, la respuesta fue rápida. El Señor le dijo: vengan, que yo los haré pescadores de hombres. Y la Biblia dice que en ese mismo momento, que dice la Biblia, soltaron las redes. Es fascinante entender aquí y entendamos el seguimiento y de la manera, el modelo. Esto significa seguir el ejemplo de Jesús, que también es aprender de Él y moverse como Él lo hizo. Así que si hay algo que debemos de entender aquí, aparte de lo que es el llamado o la acción inmediata, también sería la transformación de vida. Esto implica una renuncia a las prioridades anteriores. Hablamos de las redes, que es lo que hoy para nosotros significaría nuestras, no solamente responsabilidades, sino nuestra sería conducta de vida antes de tener un encuentro con Jesús. La pregunta aquí sería: ¿qué era lo que nosotros practicábamos antes de tener una vida con Dios? Algunos de nosotros probablemente éramos borrachos, mujeriegos, drogadictos, ladrones, y que tantas cosas, ¿verdad?, que podíamos mencionar en la lista de lo que fuimos antes de nosotros seguir a Jesús. Pero si hoy lo ponemos en el contexto de nuestra vida, entonces usted diría: entonces este mensaje no sería para nosotros, porque sería para el inconverso. Detengámonos un momento allí. Porque cuando nosotros hablamos aquí, que también implica para nosotros aquí un llamado o implica una disposición al dejar atrás ciertas posiciones o formas de vida antigua para poder priorizar aquí el reino de Dios. Entonces ahí es donde entraríamos nosotros. La pregunta aquí sería para nosotros: ¿qué es lo que a nosotros nos detiene ser mejores cristianos? ¿Qué es lo que nos detiene al hacer lo que Él quiere que hagamos? ¿Qué es lo que nos detiene para no hacer lo que ya sabemos que debemos de hacer en la vida cristiana? ¿Qué es lo que nos impide avanzar en la vida espiritual? ¿Qué es lo que nos impide avanzar en la vida ministerial para los que saben que son llamados a un ministerio? ¿Qué es lo que nos está deteniendo a nosotros para crecer? ¿O qué es lo que nos está deteniendo para no tirar las redes? O más bien, ¿qué significa para nosotros, en este caso, las redes que hay que tirarlas? La samaritana, dice la Biblia, que cuando tuvo la experiencia con Jesús, lo primero que soltó, ¿qué fue? El cántaro. Hay muchos aquí que todavía cargan el cántaro. Hay muchos aquí que todavía siguen jalando las redes. Y cuando hablamos de las redes podemos ponerlo en el contexto, la parte material. Pero eso, aunque sí sería un problema para muchos, pero no para todos,
Porque cuando hablamos de lo material, si hay una de las cosas que nos quita el tiempo, es lo material en la vida, hermano. Pero yo pienso que eso lo podemos trabajar. Claro que sí. Orar y pedirle a Dios: Señor, bendíceme con otro trabajo para poder tener tiempo y servirte. Porque todo consiste cuánto amor tenemos para las cosas de Dios y para Dios. Pero ¿qué hay de aquellas cosas que todavía nos cuesta soltar? Hablemos de prácticas, hablemos de cosas ocultas, hablemos de raíz de amargura, hablemos de celos, hablemos de algún vicio que todavía contemplamos ahí debajo de la cama de la vida, pues. Hablemos de que todavía a la ex le mandamos textos, o al ex. Y no nos deja avanzar en la vida espiritual. Porque todavía estamos ligados a un pasado, estamos ligados a una condición de vida que todavía no soltamos para seguir a Jesús. Aunque entendemos ya al nivel que estamos de lo que para nosotros el plan de Dios que tiene el Señor. Porque déjeme decirle que aquí hay gente que tiene talento, aquí hay gente que Dios los puede usar, aquí hay gente que Dios puede hacer obras con ellos, pero todavía no quieren soltar algo que les estorbe la vida. Aquí hay gente que están detenidos. Aquí hay gente que están detenidos. Yo le voy a decir una cosa: usted aquí no ha venido para que lo detengamos. Usted ha venido para crecer. Usted ha venido para desarrollarse. Usted ha venido para servir. Usted ha venido para darle a Dios lo que Dios quiere que usted le dé. Yo no lo quiero detener a usted, hermano. Yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie aquí. Yo no quiero detenerle a usted, ni ser puerta, ni ser tropiezo. No. Yo quiero ser de bendición para usted, para que usted haga el ministerio y la obra a la que el Señor lo ha enviado a hacer a usted. Pero tampoco puedo jugar el juego que usted está jugando. Tampoco me puedo meter a su jugada suya. Tampoco me puedo meter a su pensamiento suyo. Tampoco me voy a meter a lo que usted cree o manipula. Tampoco puedo hacer eso. Tampoco me puedo ir con usted agarrado de la mano y decir: no, sí, yo entiendo, claro que sí, échele ganas, así se va a ir al cielo, así Dios lo quiere. No, los dos no vamos a ir al infierno si no nos ponemos bien. Entonces entendamos hoy lo que en realidad Dios quiere de nosotros, y quiere una entrega total. Y el llamado implica una disposición a dejar atrás posiciones y formas de vida antiguas para aquí hoy priorizar dos cosas importantes: Dios y su reino. Priorizar a Dios y su reino. Porque no solamente podemos priorizar el reino o decir: yo quiero trabajar, yo quiero hacer la obra. Y todos queremos trabajar, todos queremos hacer la obra, pero todavía no estamos priorizando a Dios en la vida. Y para priorizar a Dios en la vida tenemos que dejar algunas cosas que todavía nos están deteniendo la vida a nosotros. Entonces entendamos rápidamente lo que la Biblia nos está enseñando. Porque seguir al Señor Jesús es una decisión. Diga conmigo: el seguir al Señor es una decisión. El versículo 18 dice: y dejándolo al instante sus redes, dice la Biblia, le siguieron. Dejaron sus redes. Las redes aquí pueden representar, como dije anteriormente, el trabajo o la actividad diaria, de lo que muchos de nosotros podemos depender de nuestro diario vivir. La Biblia aquí no nos dice que debemos abandonar nuestro trabajo, por si por ahí, ¿verdad?, existe una mala interpretación. No es así tampoco. El Señor no quiere que por servirle a Él dejemos nuestra
labor cotidiana, porque de ahí es donde Dios nos bendice a nosotros. Lo que sí debemos de hacer es cómo lo estamos llevando a cabo. Porque si hay algo que Dios quiere es que seamos bendecidos por lo que Él nos da, no que sea de tropiezo lo que Él nos da. Entonces Dios quiere que nosotros seamos bendecidos por lo que Él nos ha dado a nosotros. Así que hoy entendamos y más bien hagamos una reflexión en aquellas cosas que debemos de dejar y abandonar para poder seguir al Señor. Dejando sus redes, dice la Biblia, le siguieron. Era para ellos necesario dejar eso atrás, pues sería para ellos un estorbo, un impedimento para seguir al Señor. Yo pienso que sí. Porque si hay algo que la Biblia aquí nos enseña a nosotros, que ellos hicieron fue abandonar para seguir realmente a Jesús. ¿Qué cosas a nosotros nos podrían estar estorbando, como acabo de mencionar, para servir al Señor? Pueden ser muchas cosas. Una vez más quisiera marcar otras cosas. Por ejemplo, amistades, negocios y aún pecados en la vida nuestra. Hay gente, hermano, que no puede dormir sin la luz apagada. Hay gente que vive bajo un temor y bajo un miedo. No sé a qué sería al compromiso o a la responsabilidad, o no sé, a las dificultades tal vez propias de servir a Dios. No sé qué sería o qué será en realidad, porque muchas de las veces el deseo de tener las bendiciones del Señor sin dificultades, por seguir cualquiera las hace. Pero cuando nosotros entendemos de que hay una responsabilidad y existen un compromiso, hay gente que le tiene miedo al compromiso con Dios. Hay gente que le tiene miedo a la responsabilidad con Dios. Sin embargo, Simón y Andrés decidieron seguir a Jesús. No hay mejor decisión que seguir a aquel que nos ha llevado o nos ha dado a nosotros una vida de esperanza. Si hay algo que nosotros necesitamos hoy considerar, es que nuestra vida, hermano, debería de estar completamente dedicada a Dios todos los días. Al menos yo pienso así. Yo no sé usted. Al menos yo pienso que mi vida todos los días debe de estar dedicada a Dios. En mi casa, en el carro, en la tienda, donde echo gasolina, en el trabajo, con los que convivo. Yo debo de ser diferente. Claro que sí, debo de ser diferente, porque mi vida está dedicada y debe de estar dedicada todos los días al Señor. Yo no me dedico solamente cuando vengo y me pongo aquí a predicar, o cuando vengo a la iglesia, o cuando le saludo. No. Así como usted me ve aquí, usted me va a ver allá afuera también. Pienso que todos necesitamos estar dedicados al Señor, hermanos. ¿Verdad que sí? Porque si hay algo que nosotros hoy necesitamos reconocer, es que hemos soltado las redes para seguir a Jesús. ¿Cuántos han soltado las redes para seguir a Jesús? Muy pocos amenes. ¿Cuántos han soltado las redes para seguir a Jesús? Eso quiere decir que hay algunos que no solamente tienen las redes, tienen la barca y tienen todo todavía. Hay unos que están bien cargados, hermanos. Mire, hermano, nuestros servicios deben de ser gloriosos. Nuestra alabanza debe de ser extraordinaria. Nosotros debemos de adorar. Yo sé que a veces no venimos en la misma condición, entendemos. A veces venimos con dolor de cabeza, con dolor de espalda, con dolor de pies, con dolor de rodillas. Bueno, somos un dolor caminando.
Entendemos, yo he llegado así. Yo he llegado así, estoy así. Mire, traigo un dolor de brazo. El médico dijo que tengo tendonitis. No sé qué es eso. Este brazo yo no lo puedo hacer así. Este brazo no lo puedo hacer así. Este brazo no puedo hacer fuerza. Bueno, puedo contar el dinero, pero hacer fuerza no. Eso sí, ¿verdad? Eso es lo que el médico dijo que no puedo hacer. Me duele, pero tengo que hacerlo. Cuando estoy en el trabajo lo tengo que hacer, aunque me duela el alma. No puedo levantar cosas pesadas, pero tengo que hacerlo para poder traer el pan a mi casa. Tengo que hacerlo con todo el dolor de mi corazón para poder mantener donde yo me he comprometido, y es con mi casa. Si eso lo hago para lo material, ¿cómo no lo voy a hacer para adorar a Dios? Entonces nuestros servicios deberían de ser gloriosos. Nuestros cultos deberían ser lo máximo, pues. Porque yo vengo a adorar, yo vengo a servir. Yo vengo adolorido, pero yo no vengo a quejarme. Yo vengo a adorar al que mi alma sabe adorar. Yo vengo a bendecir al que tiene el cuidado de mi vida. Yo vengo a darle gloria a aquel que prometió sanarme y bendecirme. Pienso que no soy el único. Pero a veces he venido con los pies, hermano, como si traigo fuego adentro de los pies. ¿Le ha pasado eso a usted? No puedo estar de pie mucho tiempo, porque ya llegué a una edad donde ya comienzan los problemas. En mi caso. Tal vez en el suyo no. Pero yo me siento hasta que llego a la casa. Ahí es donde yo me siento. Pero mientras yo esté aquí, yo sé a lo que fui llamado y sé lo que estoy haciendo en esta casa. Lo que yo quiero es llamarle su atención a usted. Que si hay algo que nosotros debemos de hacer, es de darle lo mejor a Dios de nuestra vida. Si hay algo que nosotros debemos de hacer, es algo que nos cueste. Es algo que nos duela, es algo que sintamos que se lo estamos dando al Señor de corazón. Porque nosotros no podemos, hermano, venir y aunque estemos en una situación difícil, económica, familiar, algo que nos esté pasando en la vida, porque todos tenemos problemas en la vida, ¿verdad que sí? Todos tenemos problemas, todos tenemos algo que nos está agobiando la vida, el corazón, el pensamiento, el alma. Pero cuando entremos por esa puerta, hermano, dejemos todo afuera o traigámoslo al altar y seamos libres para bendecir el nombre del Señor en esta casa. Entonces, vamos a adorar a Dios. Vamos a bendecir a Dios. Vamos a exaltar a ese Dios maravilloso, al que nosotros decimos y gritamos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, que Él es el Rey de nuestra vida. Y yo estoy terminando. El versículo 19, la Biblia dice, y pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban también, dice la Biblia, en la barca remendando sus redes. Si hay algo que nosotros debemos de entender, es que el Señor es experto en romper nuestro pasado. Si hay algo que nosotros debemos de aprender, es de saber que Dios, hermano, rompe nuestro pasado. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que todavía están ligados a su pasado. Y es muy interesante ver el dato que la Biblia nos anexa o nos enseña. Porque la Biblia dice que ellos remendaban sus redes.
Jesús mira ahora a Jacobo y a Juan, su hermano, quienes ahora están restaurando las redes que se han roto de su trabajo diario. Eso era el resultado normal o producido por el desgaste de su trabajo. Y aquí, de una manera, ellos están haciendo algo para seguir adelante en la vida. Porque si hay algo que nosotros diariamente debemos de hacer en la vida, es luchar, batallar para seguir adelante en la vida. Si hay algo que debemos de aplaudir, hermano, es el trabajo que hacemos los hispanos en este país. Amén. Porque a nosotros no se nos inunda la barca, como decimos. A nosotros no se nos para el carro, hermanos. Nosotros, hermanos, en cualquier circunstancia caminamos. No hay amenes. Entonces ustedes son de los que se echan para atrás, pues. O son de los que no miran para atrás y avanzan en la vida. Bueno, ese es el concepto que tiene el americano aquí en este país. Que el hispano, como decimos, no se raja pues tan fácilmente. ¿Verdad que no? E incluso, aunque aquí hay algunos que ya se han americanizado más en su vida, que si no tienen lo necesario, dicen, no lo hago, no camino, no funciono, dicen algunos. No, los hispanos que yo conozco es que aunque no tengan la herramienta, se fabrica la herramienta. Si no tiene pala, de un palo hace una pala. De un bote hace una pala. Pero algo tiene que hacer, ¿verdad que sí? Amén. Llevan el carro para reparar al taller y le dicen, cámbiale las piezas. No, yo te las puedo arreglar. Al taller, al dueño le conviene. Dice, oh, ¿puedes arreglarla? Claro que yo la puedo arreglar. No hay que tirarla, yo la arreglo. Siempre nosotros habrá alguna, tal vez no para todas, pero siempre para muchas habrá una solución al problema. Los hispanos, nosotros no nos ahogamos fácilmente en un vaso de agua. Nosotros no fácilmente retrocedemos. Nosotros fácilmente decimos no a la situación. Como hispanos, en la parte material, siempre le buscamos una solución al problema. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Los hispanos, hermanos, somos algo especial. Somos, hermanos, algo que como si nos cortaron con una buena navaja, pues. Los hispanos tenemos algo, que somos luchadores, que somos emprendedores. Los hispanos, hermanos, donde quiera, hermano, como dicen por ahí vulgarmente, donde nos tiran, caemos como los gatos parados. ¿No dicen amén ustedes? ¿De qué planeta son ustedes, hermanos? Porque los hispanos que yo conozco, hermano, ellos no le tienen miedo ni a la altura. Dicen, hay que tirar ese árbol, ahorita me subo y lo tiro. Aunque tal vez sabe que se va a ir a dar. Ahí uno dice, yo soy hispano pero no tonto, dicen algunos, ¿verdad? Porque ya los estoy viendo. Pero cuando no hay otra opción, que ese árbol le va a romper la casa y no hay nadie quien se lo corte, entonces ahí sí se sube. Nosotros como hispanos tenemos algo que muchos no tienen. Parece que yo no estoy hablando con hispanos hoy, en este día.
Entendamos aquí, porque yo estoy terminando. Hay muchas personas que no pueden romper su pasado. Y este les mantiene atados e impedidos. Y es necesario de una manera no solamente perdonar, sino también renunciar a esa raíz que te tiene atado y ligado. Porque si somos personas que somos personas que no nos hacemos para atrás bajo las circunstancias que nos rodean, y peleamos a favor de nuestra familia para mantenerla salva y mantenerla con cuidado, con pan, con abrigo y darle todo lo necesario. También es importante que nuestra alma pueda estar también, y el alma de nuestra familia, para poder tener la paz y la bendición de Dios. Pero no vamos a poder tenerla hasta que soltemos y dejemos que Dios se lleve y rompe el pasado de nuestra vida. Tendremos que ser capaces de hacerlo. Y es interesante pensar aquí el significado de Zebedeo, que de una manera hay dos significados. Una, Dios ha dado, pero también significa hijo del trueno. Esto nos enseña a nosotros que fueron personas, hermanos, que tenían agallas y que tenían el valor suficiente para salir adelante en cualquier situación. Pero no fue hasta que Jesús llegó. No fue hasta que Cristo apareció a la vida de ellos. Y esto es interesante pensar. Y estamos concluyendo de que Dios, hermano, siempre tendrá a la vida de nosotros lo que nosotros necesitamos en la vida. Dios tiene no solamente la abundancia, tiene los métodos para ser felices. Tiene lo que necesitamos. Tal vez, hermano, no nos dé riquezas, pero nos dé paz. Tal vez no nos dé grandes mansiones, pero nos dé la felicidad que necesitamos. Tal vez no tenemos los grandes trabajos, pero tenemos nuestra familia en comunión. Somos felices con nuestros hijos, con nuestra pareja. Podemos venir a asistir y adorar a Dios sin ningún problema, hermanos. Aunque tal vez no tenemos los grandes manjares que otros tienen en la mesa, aunque comamos solamente tortilla, frijol o queso, arroz o lo que podamos tener, pero somos la gente más bendecida que puede haber sobre la faz de la tierra. No por lo que tenemos físicamente, sino porque tenemos a Cristo, tenemos a Dios, el que ha roto nuestro pasado y nos ha hecho libres en la vida. Tal vez usted anhela tener grandes cosas, qué bueno, yo lo felicito, pero que no se le olvide que Cristo debe de ser el centro de su vida. Entendamos que también hay lugares de honra y privilegios en el cielo. Por ejemplo, en la ciudad celestial, según Apocalipsis, que la Biblia dice que es de oro puro. Y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos. Y cada uno, dice la Biblia, tiene una piedra preciosa. Y entre ellas dice que hay zafiro, esmeralda. La Biblia dice que el muro de la ciudad, en Apocalipsis 21:14, dice que tiene 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. ¿Usted se imagina que estos 4 hombres pensaban un día estar inscritos en esas columnas en el cielo? ¿Usted se imagina que ellos, cuando el Señor los llamó, que tiraran sus redes y que vinieran en pos de Él, ellos pensaron un día que el Señor los iba a considerar hasta donde la Biblia dice que son hoy? ¿Usted se ha imaginado lo que el Señor tiene para usted y para mí? ¿Usted se ha imaginado lo que el Señor piensa de usted y de mí? ¿Usted se ha imaginado lo que el Señor puede hacer y el plan que Él tiene con nosotros? ¿Usted se ha imaginado lo que Él tiene para nosotros? Las bendiciones, hermanos, y los privilegios que Él tiene para nosotros. ¿Se ha imaginado usted eso? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Sabe por qué? Porque su conducta lo dilata. Su conducta
lo apunta, que no piensa así, que no pienso así. Porque si nuestra, hermano, conducta fuera diferente, entonces pensaríamos que nuestra ciudadanía no pertenece a esta tierra, sino pertenece a la patria celestial. Entonces yo voy a vivir cada día mejor para Él. Voy a amar a Dios. Voy a amar a mis hermanos, voy a respetar a mis hermanos, voy a amar al prójimo, voy a hacerlo mejor, voy a tener una vida de oración, voy a tener una vida de búsqueda, me voy a consagrar más, voy a visitar más la iglesia, aunque me cueste, pero voy a ir con mi esfuerzo, voy a hacer lo que tenga que hacer, voy a trabajar dentro de la obra, voy a salir a predicar, voy a hablar de Cristo, voy a anhelar un ministerio, voy a anhelar esto, voy a hacer esto, voy a hacer otro, porque lo que yo deseo es servir y amar a Dios, porque Él ha pensado en mí, y si Él ha pensado en mí, yo quiero servir lo que Él quiere que yo haga para su obra. Entonces mi actitud sería diferente. Mi actitud sería diferente. ¿Verdad que sí? Entonces nuestra conducta nos dilata a nosotros. Un adorador se conoce que no importa la circunstancia, adora a Dios. No importa si está tirado en la cama, levanta sus manos. Y si ya no puede levantar las manos, levanta aunque sea un pie. Y si no puede levantar el pie, no puede hablar con su alma. Y como dice el canto, y si ya mi alma no adora, es que ya me fui con Él. Gloria a Dios, si nos vamos con el Señor, ¿verdad, hermanos? No se quieren ir con el Señor ustedes, ¿va? Todavía queremos vivir más años aquí, ¿verdad, hermanos? Es que nos gusta esta vida. Es que esta tierra es lo mejor, hermano. No queremos soltar lo terrenal. Nuestro corazón, para muchos, está aquí. Pero el Señor dijo algo, que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está ahí arriba o está aquí abajo? Donde esté tu valor y donde esté tu pensamiento, ahí va a estar tu corazón. No es malo planificar la vida, no me malinterprete. Hay que planificar la vejez. Y los que ya nos agarró la vejez sin planificar, nos llevó el río. Ahí ya no hay vuelta de hoja. Nos agarró la vejez pescando por otro lado donde no había que pescar. Nos llevó el río. Usted está joven, planifica su vejez. Es que no voy a llegar a viejo, pastor. Eso es lo que usted cree. Yo pensé así. Si Cristo no viene, vamos a llegar a viejos, más viejos lo que somos. Pero si Cristo nos llama antes, tenemos que estar listos. Así que usted, no importa si usted planifique su vejez, planifique su retiro, planifique 2 veces su retiro si es posible, pero no se desenfoque de Cristo. No se desenfoque de Dios. No se desenfoque de amar y de entregar su vida al Señor. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No mezclemos las dos cosas. ¿Usted quiere ser feliz? Sirva a Dios. ¿Usted quiere ver buenos días? La Biblia dice, refrenemos nuestra lengua. ¿Usted quiere bendición? Hagamos las cosas correctas. ¿Y cuáles son esas cosas correctas? La Biblia dice que tiraron las redes y siguieron a Jesús. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Soltar lo que nos está impidiendo y seguir a Jesús. Solamente eso. Sencillo. Soltemos lo que nos está estorbando el camino aquí en nuestra vida y sirvamos al Señor. Y sirvamos al Señor.
y sirvamos al Señor. Y sirvamos al Señor. Imagínese aquí 100 años predicándole lo mismo a usted y usted en la misma condición, hermano. Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Que Dios nos bendiga, hermanos, a todos. Cambiemos, pongámonos sobre nuestros pies.